Hola, bienvenidos a otro tutorial. En este caso vamos a ver cómo podemos trabajar en el desarrollo web con MVC. ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos crear una aplicación muy sencilla en la que vamos a crear vistas, vamos a crear controladores, vamos a crear un pequeño modelo de datos para poder gestionar un servidor de archivos, ¿vale? Antes de nada haré una breve introducción de cómo está estructurado MVC, cómo funciona, ¿vale? Y más o menos lo que hemos hecho para crear la aplicación. Decir que MVC tiene principalmente tres capas, ¿vale? Una de modelos en la que como vemos aquí, models, en la que definimos las distintas clases que contienen los datos y estructuramos. Veis, creamos aquí, por ejemplo, hemos creado una clase documento con una serie de campos que luego utilizaremos. Por otro lado, tiene las vistas, que son básicamente las páginas que nosotros veremos en el navegador, ¿vale? que nos entregarán la información. Para estas vistas vamos a utilizar el motor de vistas Razor. Luego veremos cómo lo seleccionamos cuando creamos la aplicación. Y por otro lado, otra de las capas que tiene son los controladores, que son los que tienen básicamente todo el código para generar el modelo y enviarlo a la vista para que nos lo enseñe, ¿vale? Entonces, para que nos quede claro, básicamente tres capas: modelos, que es donde definimos las distintas clases de datos; las vistas, que son las que nos muestran la información en pantalla; y los controladores, que son los que generan el modelo con toda la información y se lo envían a la vista para que nos lo muestre. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona MVC? Pues básicamente hace lo siguiente. Cuando un usuario nos hace una llamada, ¿vale? Lo que se llama un request, nos hace una llamada a una URL, y MVC dispone de un módulo de enrutamiento, ¿vale? Lo que llaman el URL Routing Module, que es el que intercepta esa llamada e identifica el controlador que es el apropiado para para procesar esa llamada que nos han hecho, ¿no? Ese controlador hará la acción correspondiente necesaria que nosotros hemos codificado según la URL que nos entre, y ejecutará una acción para crear el modelo de datos que luego enviará a la vista. Una vez esa vista reciba ese modelo, pues lo ejecuta, crea la estructura necesaria para mostrarnos esos datos según el tipo de datos que le hayan enviado, y nos lo muestra en el navegador, ¿vale? Ese es básicamente el funcionamiento de MVC. Es algo más complejo, pero básicamente para que entendáis cómo funciona. Ese routing también lo definiremos nosotros en un archivito, ¿vale? En este archivito que hay aquí, el routeconfig está dentro de la ppstar, ¿vale? Que es un archivito que indica cómo tiene que comportarse la aplicación, ¿vale? Cuando le lancemos una request, una llamada. Nos dice hacia dónde. Ahí definimos hacia dónde debe ir y qué acción debe ejecutar, ¿vale? Luego veremos un ejemplo para que os quede más claro. ¿De acuerdo? Bien, pues habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a ver cómo creamos una aplicación MVC, una web. Tan sencillo como archivo, nuevo, proyecto, ¿vale? Y en el proyecto definiremos que le diremos que queremos crear un proyecto web, ¿vale? Y que ese proyecto web va a ser un MVC. Vamos a ver, aquí está, ¿veis? En Framework 4 tenemos aplicación de web ASP.NET MVC 4, ¿vale?
Esto nos va a crear una aplicación con la estructura básica de pues, que necesita para ser operativa. Es más, la que nos cree en su momento por defecto ya funciona, o sea, la ejecutáis y ya veis ahí una aplicación, ¿vale? No la voy a ejecutar porque como siempre hago, ya tengo aquí la aplicación hecha para ganar tiempo. Bien, eso nos crearía básicamente esta estructura, ¿vale? Con excepción de lo que he añadido yo, pero que ahora lo iremos viendo paso a paso. Bien, tenemos la estructura. Primer paso, modelo, ¿vale? Creamos el modelo de datos que nos interesa. Como os he dicho, vamos a crear una aplicación como servidor de archivos, digamos, en la que nosotros vamos a poder seleccionar un archivo y subirlo al servidor, ¿vale? Para que luego esté ahí disponible en el servidor. Como os he dicho, la clase documento, pues modelos, botón derecho, agregar, clase, ¿vale? Y definimos en este caso una clase documento que tendrá pues un ID de documento, un nombre y un autor, ¿vale? Nada más. Sencillito. ¿De acuerdo? Con esto ya tendremos creado el modelo que luego vamos a utilizar para dar forma a los datos que vamos a mostrar en la vista. ¿De acuerdo? Bien, siguiente paso. El siguiente paso va a ser crear el controlador, ¿vale? Para ello nos vendríamos a controladores, controllers, botón derecho, agregar, y como veis ya nos daría la opción de controlador, ¿vale? Con esto creamos el controlador. En este caso hemos creado el documentos controller, ¿vale? Por defecto nos crearía esta estructura. Recordad que yo tengo la norma de aquellos espacios de nombre que voy añadiendo, dejo un espacio con los que el sistema me ofrece ya por defecto, ¿vale? Entonces hemos añadido los modelos, ¿vale? Para la carpeta modelos, en este caso hemos indicado aquí que la vamos a utilizar para tener acceso directo a la clase documento que hemos creado en la carpeta modelos, ¿vale? Y vamos a utilizar el system.io para poder acceder a los archivos del ordenador, ¿vale? A cualquier archivo de las carpetas del ordenador. Bien, pues él nos ofrecería estos espacios de nombre que hay arriba, y la acción index, ¿vale? También nos la ofrecería por defecto, pero tan solo con el return view, sin nada más. Esto lo hemos añadido y ahora veremos por qué, ¿vale? Y aparte de esto, hemos añadido también otra acción que es la upload, con la que vamos a subir los archivos, ¿vale? Bien, por un lado, en la acción index lo que hemos hecho ha sido recuperar primero el directorio en el que guardamos los archivos, ¿vale? Que lo hemos creado dentro de appdata, y después pues lo que hemos hecho es con el getFiles de la clase directory hemos recuperado todos los archivos que haya dentro de este directorio, ¿vale? Y bueno, luego hemos creado una lista de documentos, como veis, ¿vale? Documentos para en este caso pues ir rellenando el modelo de datos con la estructura del documento, ¿vale? Y bueno, hemos ido cogiendo, incrementando la variable d que hemos creado para ir dándole un ID de documento. Le añadimos luego el nombre del documento sin el path, ¿vale? Aquí le hemos cortado el path para que no nos salga ahí toda la ristra con todas las carpetas, sino solo el nombre del archivo. Y bueno, le hemos añadido un autor por poner algo, ¿de acuerdo? Y una vez hemos recuperado todos los archivos, pues esta lista se la añadimos a la vista para que nos la muestre. Como veréis, esta vista la hemos creado con, esta lista la hemos tipado con la clase documento para que tenga la estructura de la clase documento, ¿vale? Es una lista de documentos. Ahora veremos por qué. ¿De acuerdo? Bien, y por otro lado hemos creado la acción
upload, que es con la que vamos a subir el archivo. Para ello necesitamos utilizar esta clase, ¿vale? La clase http post file base, ¿vale? Para de esta manera tener un acceso sin problemas al archivo, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez hemos pasado el archivo, luego veremos cómo lo pasamos, pues directamente lo recuperamos. ¿Veis? System path get file name. Recuperamos el archivo y lo guardamos save as con el método save as. Lo guardamos en la carpeta que hemos definido, upload files, para como almacenamiento donde vamos a ir dejando todos los archivos. ¿De acuerdo? Bien. En este caso aquí, pues bueno, si tenemos que grabar en la base de datos, que hemos dejado ahí ese archivo, con el ID que sea, etcétera, etcétera, pues esos procesos los haríamos aquí, ¿de acuerdo? Los meteríamos en este apartado. Y una vez hecho eso, pues bueno, ya volvemos, ¿veis? Luego hacemos un redirect to action index, es decir, vale, ya hemos subido el archivo, pues ahora actualízame la vista en pantalla con todos los archivos que en ese momento tengo, para que nos muestre también el fichero, el archivo que acabamos de subir, ¿vale? Redirect to action index, con lo cual vuelve a ejecutar la acción index y lo que hace y nos muestra el archivo que acabamos de subir junto con todos los que hubiera. ¿De acuerdo? Pues esto sería el controlador para los documentos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una vez tenemos el controlador y el modelo, vamos a ver la vista, ¿vale? Que es la que nos va a mostrar el documento. Bueno, no el documento, sino la relación de documentos que tenemos en esa carpeta, y además nos va a permitir subir el archivo que seleccionemos. Pues bien, dentro de la carpeta Views hemos creado otra carpeta documentos. Esto es como siempre, agregar nueva carpeta, ¿vale? Y dentro de la carpeta documentos, pues igual que hemos creado un controlador, en este caso, ¿veis? Agregamos una vista. Veis que desde aquí podemos crear la vista y luego directamente crearle el controlador también, ¿vale? Bien, pues en este caso creamos la carpeta documentos, creamos la vista index, ¿de acuerdo? Y en esta vista index, como veréis, le hemos dicho que va a ser una... Vamos a verlo porque cuando agregamos una vista, ¿veis? Le damos el nombre de la vista, le damos el motor. En este caso, recordaros que hemos dicho que vamos a trabajar con Razor, no con ASP, sino con Razor, ¿vale? Y en este caso le hemos dicho que va a ser una vista fuertemente tipada. ¿Qué significa esto? Significa que para mostrar los datos vamos a utilizar un modelo de datos, ¿vale? En este caso, ¿veis? Nos aparece aquí ya documento dentro de models, que es el documento que hemos la clase documento que hemos creado para darle una estructura a esos datos, ¿vale? Entonces seleccionaríamos aquí, en este caso recordad que hemos creado una lista, por lo tanto pondríamos la lista del documento, ¿vale? Como está aquí, una lista de la clase documento, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, luego añadiríamos la parte correspondiente a la importación del documento, que la tenemos aquí, ¿vale? Como veis, le hemos dicho que vamos a utilizar en el formulario este apartado para subir el documento. Mirad, vamos a ver el Begin Form. En el Begin Form le estamos dando, por un lado, el nombre de la acción que vamos a ejecutar. Acordaros que la hemos llamado upload, el controlador donde está esta acción, que es documentos. Le hemos dicho que vamos a utilizar un método post para ejecutar esta acción, y importante, que vamos a utilizar este tipo de codificación. Este es esencial para
subir archivos, este tipo de atributo. ¿Por qué? Porque este se caracteriza porque no tiene caracteres codificados, ¿vale? Y porque es el que se suele utilizar, precisamente por eso, se suele utilizar para el control de archivos, para hacer subidas, envíos, etcétera, ¿vale? De archivos. ¿De acuerdo? Esto es lo importante para que no nos dé problemas. ¿De acuerdo? Bien, pues dentro de este crearemos un div, ¿vale? En el que vamos a mostrar un texto que hemos puesto aquí, seleccione documento. Vamos a mostrar un input en el que vamos a solicitar, en este caso, veis que del tipo file, para que nos pida que seleccionemos un archivo, ¿vale? Nos mostrará un cuadro de texto y un botoncito de examinar para seleccionar un archivo y un botón submit para hacer la importación del documento. ¿De acuerdo? Y luego, como veis, fuera de lo que sería la subida del archivo, pues tenemos un for each que lo que hacemos es recorrer el modelo de datos, esa lista que hemos cargado en la vista, que nos manda el controlador, con los datos. ¿Veis? Aquí recuperamos el modelo, recorremos el modelo y le vamos asignando los datos que hemos recuperado, ¿vale? Y al final del modelo le ponemos una línea para separar un dato del siguiente. ¿De acuerdo? El for each, ¿vale? El model es lo que recuperamos, aquí lo tenemos, ¿vale? Es esta lista de documentos y la recorremos recuperando los datos específicos de cada uno, ¿vale? Y los mostramos en pantalla. Espero que haya quedado claro. Bien, pues ¿qué nos queda por hacer? Pues nos quedan por hacer dos cosas. Una, tenemos la vista, tenemos el controlador, pero ¿dónde está? No está. Lo tenemos, pero ahora mismo en pantalla no lo mostramos en ningún sitio. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que ir al layout, ¿vale? Al layout, que es el menú principal, digamos, o la pantalla principal, y añadir, en este caso, la opción, ¿veis? Hemos puesto gestión documental, la vista index, que es la que hemos creado aquí, y bueno, documentos, ¿vale? Porque está en la carpeta documentos. ¿De acuerdo? El link correspondiente para poder acceder a esa vista. Eso por un lado. Con esto ya tendríamos acceso a la vista. Y ahora nos queda una última cosa, que es lo que os he comentado antes, que es el enrutamiento, ¿vale? Vamos a especificar un poco más el tema del enrutamiento. A ver, todas las aplicaciones de MVC poseen un archivo que se llama routeconfig, ¿vale? Que lo tenemos aquí en el app start, ¿vale? Que se ejecuta cuando arrancamos, bueno, y ahí es donde indicamos cómo va a comportarse el enrutamiento de la aplicación cuando nosotros hacemos una petición de una acción, ¿vale? Entonces, por defecto, este ficherito nos aparece con una ruta por defecto en la que tenemos una estructura de controlador, es decir, a qué controlador va a llamar, qué acción va a ejecutar, ¿vale? Por defecto, pues bueno, aquí tenéis. En este caso sería el home y index. ¿Para qué? Pues para que al principio, cuando arranca, lo primero que hace es irse a la pantalla inicial, que está dentro de home, ¿vale? Aquí la tenemos, y la vista index, como veis, ¿veis? Luego ahora veréis el one, el two, tal, ahora lo veréis cuando lo lancemos, que es la vista index de home. ¿De acuerdo? Bien. Este es el inicial que nos da. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos añadido otro para nuestra vista, ¿de acuerdo? En la que le hemos indicado que va a ser en documentos, en el controlador de documentos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que la acción que vamos, perdón, esto lo tenemos aquí abajo más claro, ¿vale? Le estamos diciendo cuál es la URL, cuál es la estructura, ¿vale? El patrón que tiene la URL, y que es este, el controlador acción ID,
Y luego debajo, el name este documento es el nombre que le damos a este enrutamiento, ¿vale? Igual que ahí pone default, aquí nosotros lo hemos llamado documentos, pues para identificar que este pertenece a bueno, a nuestro vista y controlador de enrutamiento de documentos, ¿vale? Y le hemos dicho que vamos a utilizar el controlador documentos, que dentro de ese controlador documentos vamos a utilizar la acción upload, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a utilizar para la subida de los archivos, ¿de acuerdo? Para que él sepa que cuando nosotros vamos a hacer una llamada a la acción upload ahí dentro, no tiene que ejecutar el index, sino el upload, ¿de acuerdo? Si no, nos lanzaría el index y no haría la subida del archivo, ¿de acuerdo? Bien, pues creo que no se me olvida nada. Por lo tanto, vamos a lanzar la aplicación. Bueno, aquí, como veréis, en el appdata, que es donde hemos definido que vamos a dejar los archivos, he creado una carpeta uploaded files, que es la que tenemos puesta en todas partes, ¿de acuerdo? Pues vamos a lanzarlo para que lo veáis y veremos cómo podemos subir un archivo. Bien, veis, esta es la pantalla inicial de la aplicación que él nos ha creado. Acordaros el index del home, veis que tiene el 1, el 2, el 3, ¿vale? Bueno, la definición que ellos han hecho inicial, ¿de acuerdo? De ejemplo. Y veis aquí que tenemos el nuevo link que hemos creado, que hemos llamado gestión documental, y que cuando lo pulsamos nos aparece la ventana, la vista, en este caso, aquí no son ventanas, son vistas, la vista que hemos definido, ¿vale? Como veréis, tenemos aquí el input que os he comentado, el texto que le hemos llamado selección de documento, el input que nos pide un archivo y el submit que nos va a permitir importar el documento. Bien, pues vamos a darle a examinar. Como veis, nos abre para que seleccionemos. Vamos a darle a este, por ejemplo, abrir. Ya lo tenemos aquí y ahora lo importamos. Acordaos lo que hacía cuando importamos: hace la carga, salva el archivo en el servidor y luego lo redirecciona. Cuando ya ha subido, redirecciona a la acción index para que vuelva a rellenar la lista de documentos, con lo cual debe subir el documento y mostrarnos aquí en la lista el documento que acabamos de subir. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos. Y si nos vamos a la estructura de la aplicación, ¿veis? appdata, acordaos que estaba en vamos a cerrar esto. Acordaros que estaba en app upload files, ¿vale? App upload files, ¿veis? Aquí tenemos ya subido el documento. Nos vamos a quedar aquí, vamos a subir otro para que veáis. Por ejemplo, pues no sé, no hay por aquí otro de, pues no, este mismo. O vamos a ver, tenemos alguno que no esté comprimido. Sí, ahora me he acordado de otra cosa. Vamos a ver, mirad. Por defecto las aplicaciones vienen con una definición que no nos permite subir archivos superiores, me parece que es a 2 megas. ¿Qué ocurre si por ejemplo, el que nosotros vamos a subir, ¿vale?, tiene 18 megas, por ejemplo, ¿vale? Nos daría un casque, ¿vale? En este caso, ¿veis? Ya lo ha subido. ¿Por qué? Pues porque yo he hecho unas modificaciones, que ahora os explico. ¿Vale? ¿Veis? Como veis, pues ya tenemos uno más, lo ha subido al servidor, nos lo ha mostrado en la pantalla, y si venimos aquí, ¿veis? Aquí lo tenemos. Ya nos lo ha subido. Veréis que aquí le ha cambiado el ID, le ha cambiado tal. ¿Por qué? Pues porque como está haciendo la carga inicial y yo estoy asignando con un bucle for each, estoy asignando los datos, pues for each no, perdón, en este caso es el for each es luego al mostrar, ¿vale? Pero acordaos que aquí lo único que hacemos cuando sube es pues subirlo y punto, y aquí le vamos asignando nosotros el ID, con lo cual, claro, cada vez que nos visualice, que nos parezca extraño que está reasignando los códigos, ¿vale? Esto es, si vosotros hacéis la llamada a la aplicación
a la base de datos, pues os devolverá el ID que tenga en la base de datos, no hará una reasignación de códigos, ¿vale? Esto es por el ejemplo. ¿De acuerdo? Pero veis cómo va subiendo los archivos y con los datos que hemos definido. ¿De acuerdo? Y como veréis en la carpeta, ¿veis? Tenemos ya los dos que ha subido, ¿vale? Vamos a borrarlos porque luego cuando tengáis que descargar que no haya ahí más basura de la cuenta. ¿Qué hemos hecho para que nos permita subir archivos con más de 2 megas? Bien, pues para eso nos tenemos que venir a webconfig, ¿vale? En el webconfig tenemos que hacer básicamente dos cosas. Una, en el system web, ¿vale? System.web, tenemos que añadir esta línea, http runtime, ¿vale? Y le vamos a definir que la longitud máxima que permitimos subir son 4 gigas, ¿vale? Como veréis, 4 millones, ¿de acuerdo? 4 gigas. Y la siguiente es, dentro del System Web Server, tenemos que añadir el apartado Security, ¿vale? Security Request Filtering, y el límite, ¿vale? El Max Allowed Content Length, la longitud máxima que va a permitir es 4 gigas también, ¿vale? Si no le ponemos esto, pues nos saca un error diciendo que la aplicación está configurada para no permitir subir documentos con una longitud máxima de 2 megas. ¿De acuerdo? De esta manera conseguimos que podamos subir hasta documentos de hasta 4 gigas. He puesto 4 gigas, evidentemente eso es una aberración. Intentar subir un archivo a través de la web con ese tamaño, bueno, como comprenderéis, es una burrada, vamos. Es un tamaño enorme. ¿De acuerdo? Pero bueno, que hemos puesto ese para aquí en la prueba poder hacer pruebas con cualquier tamaño de hasta 4 gigas y que no nos dé problemas. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí este tutorial. Es algo básico para que veáis cómo funciona MVC con el motor de vistas Razor. Bueno, y como siempre os digo, espero que le saquéis provecho, que os haya servido para por lo menos solucionar dudas, y lo que os digo siempre, apuntaros al canal, estaréis al tanto, se os irá notificando todos los vídeos que vaya subiendo, y si tenéis cualquier duda, cualquier petición, como ya han hecho algunos de vuestros compañeros, sobre algo que yo no haya subido o sobre alguna cosa que os interese saber cómo funciona, pues no tengo ningún problema. Si está dentro de mis posibilidades y de mis conocimientos, no tengo ninguna duda, ningún problema en crearos un tutorial o en contestaros a las dudas que tengáis. De acuerdo, pues nada, os espero en el siguiente tutorial y gracias por vuestra atención. Venga, hasta luego.